En esta oportunidad conversaremos acerca de la historia clínica, este documento médico-legal que por lo general es realizado por el médico y que tiene que hacerse de forma personal, frente a frente con el paciente, para poder realizar las preguntas pertinentes y obtener la información necesaria para llegar a un diagnóstico sindromático y no tener la cara como la de este doctor que no sabe qué es lo que tiene su paciente, sino que tenemos que investigar. Es como una investigación que vamos a realizar para, después de tener todos los datos, podemos decir esto es lo que tiene nuestro paciente. Entonces, primero tendríamos los datos del paciente, pero no son cualquier dato. Tenemos que recabarlos de manera ordenada y saber preguntarlos. Por ejemplo, apellidos y nombres, cédula de identidad, edad, porque hay algunas patologías que son preferentes por una edad específica, bien sean niños, mujeres en edad fértil, ancianos, el sexo, porque hay enfermedades como la gota que tienen una tendencia mucho mayor hacia el sexo masculino, o el lupus hacia mujeres en edad fértil, la fecha de nacimiento, nacionalidad, población. Acá tenemos que tener muy en claro que no le vamos a decir al paciente raza, porque en lugar de raza estamos colocando población, debido a que el paciente puede sentir algún tipo de discriminación. Entonces, si vemos que tiene una facie, una cara, un rostro como el de la población indígena, entonces colocamos indígena. Si tiene una tez blanca, podríamos decir caucásico, y si es una tez un poco más morena, negra, diríamos que estamos hablando de un afrodescendiente. Pero no coloquen raza o no lo pregunten de esa forma. Procedencia por estado, de qué estado es, dónde vive actualmente, dónde nació, pero es muy importante saber diferenciar porque como las personas se cambian de dirección, no tenemos que consignar solamente el lugar de nacimiento, sino dónde está viviendo actualmente. Estado civil, casado, soltero, teléfono. Y el teléfono es sumamente importante porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que estamos tratando de descartar para ver si tiene tuberculosis o no, me llegan los resultados de los exámenes y yo digo, oye, sí, mi paciente tiene tuberculosis, pero él no lo sabe todavía. ¿Cómo lo contacto? Tengo que buscarlo inmediatamente para poder darle la notificación de que tiene la enfermedad y decirle que hay que aislarlo, tenerlo algún tiempo bajo observación para que otras personas no puedan contagiarse con la enfermedad. Por otro lado, la profesión, si tuvo algún estudio universitario, académico, qué profesión estudió, si la ejerce, el nivel educativo nos instruye a nosotros acerca de saber si el paciente tiene algunos conocimientos básicos sobre la prevención de ciertas enfermedades. Y la ocupación es muy distinto de la profesión porque puede que el paciente no tenga una profesión, una carrera universitaria, pero sí ejerza pues alguna ocupación. Si el paciente es obrero, por ejemplo, no se va a colocar simplemente obrero, hay que especificar qué trabajo el paciente pues realiza en esa obra de construcción. Si él frisa, si se encarga de pegar bloques, etc. La religión también nos indica a nosotros algún tipo de... nos da algún tipo de información. Por ejemplo, si nuestro paciente es cristiano, católico, bautista, adventista, nos puede decir más adelante si el paciente requiere de alguna terapéutica, como por ejemplo transfusión de sangre, si el paciente la va a recibir o no. Entonces, es como una investigación detallada, minuciosa que tenemos que tener acerca de los datos personales del paciente. Y no solo esto, también podemos o debemos, estamos en la obligación de consignar los datos del acompañante. Porque si no conseguimos al paciente, conseguimos al acompañante, con lo mismo. Sabiendo cuál es el nombre del paciente, el apellido, el parentesco que tiene, el datos del acompañante del paciente y cuál es el parentesco que tiene con el mismo. Ahora, otra de las partes de nuestra historia clínica es el motivo de consulta. ¿Qué es lo que vamos a ubicar aquí? Primero que nada, máximo 3 síntomas. No vamos a colocar 10 ni 15 síntomas, son 3 síntomas. Si el paciente tiene 4, vamos a preguntarle, por ejemplo, cuáles son los 3 síntomas que a usted más le han aquejado.
Entonces, allí, teniendo ya nuestros 3 síntomas como máximo, puede que el paciente tenga solo uno, colocamos uno. Tenemos que describirlo semiológicamente, pero no podemos utilizar un lenguaje folclórico. Eso está totalmente prohibido. Por ejemplo, si estamos nosotros como médicos, tenemos que hablar en términos médicos. Entonces, por eso se dice que 0 lenguaje folclórico. Hay que tratar en la mayor posibilidad de hacer una descripción del motivo de consulta de manera semiológica. Y tenemos pues que ver si el paciente es referido de algún otro centro. Pero no solamente saber, es referido de otro lugar, sino que hay que colocar de dónde es referido, no tanto el doctor que lo trató, sino con qué diagnóstico viene de allá. O mejor dicho, no el diagnóstico, hay que colocar es los síntomas por los cuales consultó a aquel otro centro. En la enfermedad actual, aquí sí es un relato un poco más cronológico, tenemos que especificar cada uno de los síntomas que se han dicho que el paciente tiene en el motivo de consulta por los cuales acudió. Acá, entonces, tenemos que empezar de una forma muy linda, que es diciendo, paciente refiere inicio de su enfermedad actual. Es una de las frases que a los doctores les encanta que coloquemos al principio de la historia clínica, mejor dicho, de la enfermedad actual. Hay que detallar específicamente en el tiempo que han ocurrido cada uno de estos síntomas, cómo ha sido su evolución. Por eso hay que hacer un detallado y cronológico desarrollo de cada uno de los síntomas. Por otro lado, lo que son adjetivos, diagnósticos e interpretaciones no se deben realizar. ¿A qué me refiero con adjetivos? Número 1, todo aquello que me dé información de más. Yo no necesito colocar que el lápiz es amarillo y que el borrador es como color rosa. Eso no nos importa. Tenemos que tratar de quitar la mayor cantidad de palabras que sobran y colocar sucintamente lo que realmente nos va a servir para hacer el diagnóstico. Entonces, no tenemos que colocar el diagnóstico con el que el paciente viene, o con el diagnóstico que él cree que tiene, o con el diagnóstico que nosotros creemos que él tiene. En la enfermedad actual nunca va un diagnóstico. Las interpretaciones. No se deben colocar interpretaciones ni del paciente ni nuestras. Simplemente se va a desarrollar semiológicamente el síntoma que se dijo que tenía el paciente en el motivo de consulta. Así que muy pendiente con eso. Y recordando que la enfermedad actual culmina en el momento en que yo termino de hacer la historia clínica. Ahora, ¿qué es lo que voy a preguntar en lo que es la enfermedad actual? Aquí me siento muy calmadamente, le digo a mi paciente, cuénteme, ¿cuál fue el primer síntoma que apareció? ¿Desde cuándo se siente así? ¿Qué estaba haciendo usted cuando comenzaron los síntomas? ¿Con qué intensidad lo sintió? ¿Está tomando usted algún medicamento? Y pendiente, hay que colocar el nombre genérico del medicamento, no el nombre comercial. Entonces, después que yo le hago todas estas preguntas al paciente, yo, por ejemplo, si estoy hablando del dolor, porque mi paciente me dijo que tenía una cefalea, yo me voy. A significa aparición, localización, intensidad, carácter, irradiación, duración, atenuantes, exacerbantes y concomitantes. Entonces, me puedo ir, por ejemplo, señor, ¿desde cuándo tiene usted o cuándo le apareció o cómo le apareció ese dolor de cabeza? ¿En qué parte de la cabeza usted me puede localizar el dolor? Bueno, me duele del lado derecho o del lado izquierdo, me duele toda la cabeza. ¿Con qué intensidad usted siente el dolor? Bueno, me limita. No puedo hacer nada cuando tengo el dolor. ¿Cuál es el carácter del dolor? Es un carácter punzante, siento como que me dan puyazos en la cabeza. ¿Hacia dónde se le va el dolor? ¿Hacia dónde se le irradia? Mi paciente me puede decir, bueno, hacia el cuello, hacia el ojo, hacia la mandíbula. ¿Cuánto tiempo le dura? Bueno, más o menos unas 72 horas me dura el dolor. Atenuante. Señor, ¿con qué se le calma el dolor?
Bueno, yo me tomo una pastilla de esas que me manda el médico y se me quita. O yo me duermo y se me calma. O tomo café y se me calma. Señor, pero ¿qué hace que le duela más la cabeza? ¿Qué exacerba su dolor? El movimiento. Si me pongo a caminar, si voy de un lado para otro, mira, me duele mucho más la cabeza. ¿Qué otro síntoma concomitante usted siente? ¿Qué otra cosa aparece? ¿Qué otra cosa siente usted cuando tiene ese dolor de cabeza? Esos son los concomitantes. Entonces nosotros vamos a realizar toda esta serie de preguntas por cada síntoma, pero muy pendiente. No todos los síntomas cursan con alicidae, sino que generalmente lo que tiene que ver con dolor, dolor de cabeza, dolor renal, dolor de abdomen, dolor donde sea, sí lo podemos aplicar. Pero hay otros síntomas como por ejemplo el edema que no van a cursar con esa sintomatología de dolor. Pero ya sabemos más o menos cómo preguntar una enfermedad actual. Usted tiene que colocar allí todo lo que su paciente le diga. Pero claro, después de haber hecho el borrador en casa y haber descrito y quitado la información e interpretación propia de usted, del paciente, que dijo, que no dijo, y cambiarlo, traducirlo, por así decir, traducir lo que el paciente le dijo en su lenguaje común popular de paciente a el lenguaje semiológico o médico. Ahora, en los antecedentes, esta es otra parte de la historia clínica. Rápidamente podemos colocar lo que son antecedentes fisiológicos, que esto va desde que el paciente nació. Usted tiene que consignar todo, cuánto pesó, cuánto midió, hasta qué edad tomó leche, etcétera. Ahí se tiene usted que fajar a desarrollar todo lo que el paciente. Muchas veces los pacientes no se acuerdan de estas cosas y algunos tutores no lo consideran tan importante, exceptuando y sobre todo cuando los pacientes son adultos, pero cuando son niños por lo general sí, pero en medicina interna por lo general vamos a tener pacientes adultos que por lo general no se acuerdan ni siquiera de cuánto pesaron, ni siquiera sus padres se acuerdan de esas cosas. Pero si el paciente tiene alguna malformación genética, que usted vea que tiene alguna enfermedad genética, entonces allí sí, pregúntelo. No lo puede saltar porque eso viene desde el principio. Tiene que comenzar a indagar por qué, el porqué de esa enfermedad y desde cuándo apareció y toda la cosa. Los antecedentes patológicos son enfermedades. Grábense esto en la frente. Antecedentes patológicos son las enfermedades que el paciente ha tenido antes de que usted le esté haciendo la historia clínica. Y para eso vamos a desarrollar en el siguiente video cada uno de los antecedentes patológicos.